Hoy la prédica, el nombre, obedientes a la voluntad de Dios. Habíamos leído Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿no? La necesidad entonces del cristiano de estar atentos y obedientes a la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Ya cuando estamos todos con la palabra ahí, me dicen amén, ¿estamos todos? Muy bien, vamos a leer entonces libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, la lectura es hasta el versículo 6. Después vamos a hacer una referencia por ahí a los otros versículos. ¿Qué acontecimiento, no? Este varón, Saulo, de Tarso, esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta: yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo, ¿no? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba asolando a la iglesia. Y la pregunta que sale después de Saulo, cuando el Señor le dice quién es, no hay en Pablo o en Saulo en ese momento una duda o una justificación, ¿no? Simplemente de su boca sale: Señor. Es un reconocimiento, ¿no? A quien estaba persiguiendo, pero ahora lo reconoce de otra manera. Ahora lo recibe y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Antes estaba haciendo la voluntad del mismo Saulo, seguía la voluntad de él mismo, haciendo las cosas que él quería hacer, persiguiendo a la iglesia. Y ahora cambia de hacer lo que él hacía a hacer lo que Dios quiere. Y esa pregunta ¿qué quieres que yo haga? Es una entrega de todo el ser, todo su ser, el ser de Saulo, toda su persona, entregada a la voluntad de Dios. Porque después hace todo y muestra la vida de Saulo, de Pablo, que él hace todo lo que Dios quería que haga. Entonces, ya no tenemos, ¿no?, que estar siguiendo nuestra voluntad, sino preguntar: ¿qué quiere que yo haga? Esa pregunta que deja todo como una disposición, ¿no?, a hacer lo que nos dice. Y lo que nos dice es por medio de su palabra, nos lo dice por medio de su palabra.
Dios, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, ahí venían pasando algunas cosas y Saulo consentía la muerte de Esteban. ¿Te acuerdas? Es uno de los diáconos que habían sido nombrados, de los 7 diáconos. Si nosotros vamos al capítulo 8, versículo del 1 al 4, en el capítulo 6 de Hechos hablan de la elección de los 7 diáconos. Serán elegidos porque eran hombres llenos del espíritu y de sabiduría, ¿no? Había habido unos problemas con las esposas de los judíos y los griegos, ¿recuerdan? Y para que ellos sirviesen y ordenasen esa parte de los alimentos y del servicio, se nombra a los diáconos. Así los apóstoles tenían tiempo para hacer otras cosas y no estar ocupándose en eso. Y uno de ellos era Esteban, pero Esteban lo hace mal, ¿no? Y en el capítulo 8 de Hechos, un poquito antes de lo que leímos recién, dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Viene hablando en los versículos anteriores de la muerte de Esteban, bien que dice en capítulo 7, un poquito más arriba, 60, y puestos de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, que habiendo dicho esto durmió. Está hablando de Esteban, que había visto los cielos abiertos, ¿no? Y había visto la gloria de Dios. Y ahí entonces en Hechos 8 dice, 8.1, y dice: Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Había provocado la muerte de Esteban mucho dolor en Jerusalén. Era un hombre, un hermano querido y servidor, ¿no?, de Dios, y al servicio de Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 8 de Hechos dice: y Saulo asolaba a la iglesia. En el original esa palabra se usa para cuando se habla de la devastación de una ciudad, cuando no se deja nada en una ciudad, cuando se la ataca o se la invade, no se deja nada. Asolar, no dejaba nada. Cuando Saulo pasaba por los caminos llevando o encontrándose o yendo a buscar a los del camino, a los hermanos que creían en Cristo, los asolaba, los mataba, torturaba y mataba y asesinaba. Y dice en el capítulo 8 de Hechos, versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estamos en esta situación donde el corazón, donde Pablo cree que está haciendo bien las cosas y que de alguna manera está sirviendo a Dios. Y él estaba bien porque estaba sirviendo, según él, bien a Dios, y estaba obedeciendo y siendo fiel a Jehová, ¿no?, a Dios. Y él, cuando en este encuentro, aparentemente, ¿no?, es ese encuentro que cambia ese corazón y le dice: mira, lo que estás haciendo no es lo que yo espero que hagas, ¿no? ¿Por qué me persigues? Pero bueno, le dice el Señor: acá es a quien tú persigues. Él perseguía a los hermanos, pero perseguía a la iglesia, que es la iglesia de Jesús. Entonces, este cambio, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Hago lo que yo quiero o lo que yo creo que está bien. Digamos, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros como cristianos, en nuestra vida hay un aspecto de mi voluntad que hace lo que yo quiero, y está la voluntad de Dios que me dice: ¿por qué haces esto?, ¿no? Y nosotros podemos reaccionar diciendo: bueno, sigo haciendo lo que quiero, o podemos hacer la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y esperar la respuesta.
Y para esperar la respuesta tenemos que estar en una comunión con Él, íntima, leyendo, buscándolo, buscando su rostro, para que Él nos diga, hace esto, ¿no? Esto está bien para mí. Lo que vos hacías creías que estaba bien, pero estaba mal. Y este es el acontecimiento, ¿no? Que nos sirve de ejemplo para nosotros. Y en Hechos 9, como estamos nosotros ahora viendo, Hechos 9:5, dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Es decir que cuando alguien arremete contra otro hermano, o cuando arremeten contra nosotros, o cuando somos injuriados, atacados, no están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo a Jesús. Jesús lo toma eso como muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué me persigue? Le dice, no porque persigues a los hermanos, porque nosotros, que somos la iglesia, somos de Él. Porque Él dice mi iglesia, ¿no? En Mateo, mi iglesia. Y la iglesia somos nosotros somos de Él. Y el que nos persigue a nosotros o quiere hacer daño a un hijo de Dios, lo persigue a Cristo. Esto nos tiene que dar la garantía, nos tiene que dar esta esperanza y esta confianza de que estamos protegidos, de que Dios está encargado de nosotros y nos está protegiendo en todo momento, ¿no? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero después le dice algo más, le dice eso y después le dice, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Es un proverbio, es proverbial, lo usaban en esa época los judíos, y esa espolón, eso es como para pinchar, es una estaca con un pinche de hierro en la punta para aguijonear, pinchar a los bueyes para que se muevan o para que obedezcan y hagan algo, vayan de un lugar a otro. Y el Señor usa, ¿no?, esto del momento, esto cultural, esto epocal, para que entienda realmente Pablo lo que estaba haciendo. Estaba golpeando, dar cosas, estaba golpeando contra el aguijón. Es como que si nosotros nos ponen un aguijón acá de hierro, no, con un pinche, y nosotros en vez de ir para adelante, vamos para atrás y hacemos fuerza para atrás, vamos a salir, digamos, lastimados. Porque dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vas a salir lastimado cuando te pones dice Saulo, cuando estás en contra de mío, de mi plan, le dice el Señor, de mi propósito para vos, inclusive para todo, ¿no? Pues el Señor arma la historia cuando vos das coces contra la voluntad de Dios, dice contra mi voluntad, vas a tener problemas, es dura cosa lo que estás haciendo. Vas a salir más lastimado cuanto más fuerza hagas contra el aguijón, ¿no? Entendió claramente Saulo esto, porque era una explicación epocal del momento, cultural, y el Señor usa esto para que entendamos bien las cosas, ¿no? En ese momento, y hoy es otra época. Pero cambian las épocas, pero no cambia la voluntad de Dios, no cambia la voluntad de Dios para nosotros. Lo que le dijo a Saulo, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, nos lo dice hoy a nosotros, lo podemos comprender también. Estando en control Cristo, claro, dura cosa querer cambiar las cosas, ¿no? Para que no se cumpla el propósito. El propósito de Dios se va a cumplir. Saulo tenía que entender esto,
que las cosas se iban a cumplir aunque él dé coces contra el aguijón, y las cosas se iban a agravar para él. Cuando esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, hay plena humillación, no hay justificación. No, lo que pasa, ¿cuántas veces justificamos, no? No, bueno, lo que pasó es esto, y uno justifica, a lo mejor cuando no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No, pero me dijeron, me hicieron, porque mira la situación, y trata de justificar. Pero en Saulo no hubo justificación, hubo plena humildad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Una entrega. Estamos hablando de un hombre autosuficiente y orgulloso, ¿no? Un hombre seguro de lo que hacía, o creía estar seguro de lo que hacía, con mucha capacidad intelectual, muy preparado, de un linaje, ¿no? En ese momento, hebreos de hebreos, estaba como muy fortalecido en ese sentido, y muy respetado, muy respetable por el mundo. Pero claro, el Señor tenía planes para él. Y entonces pasa de yo hago esto a Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque, bueno, ¿qué planes tenés para mí, no? Es esta entrega para seguir el propósito de Dios que se cumpla en nosotros. No, vieron que no pide nada. Bueno, yo quiero esto, o no hay preguntas. Y en Hechos capítulo 22 versículo 11 dice que fue llevado de la mano para que entre en la ciudad. Pablo, ¿no? Saulo había quedado ciego, y ese hombre que pasó de tener una autonomía increíble y de tener un poder y una fortaleza y estar en control, es llevado de la mano como un niño hasta Damasco. Qué cambio, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en el mundo esa seguridad, ¿no? Cuando estamos seguros, cuando nos sentimos fuertes. No hablemos de la vanagloria de la vida, la fama, el poder. Que posiblemente el Señor disponga que esa persona con tanta fortaleza, o que se cree fuerte, o tanta firmeza, termina siendo llevado de la mano, ¿no? Y guiado por otros para quedarse ahí esperando, ¿no?, que el Señor le diga lo que tenía que hacer. Fíjense que en Hechos 9 estamos en el versículo 7, dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, cayeron todos en el piso, oyendo la verdad la voz, más sin ver a nadie. En el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, ni en 3 días. Yo creo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos y reflexionar, ¿no?, en nuestro alma. ¿Vieron cuando el salmista se pregunta a sí mismo y dice, de la misma manera, si nosotros realmente o en nosotros hay esta disposición que hubo en Pablo, ¿no?, que hubo en Saulo? Si a alguien hoy que tenemos un aspecto rebelde de nosotros, y el Señor nos dice, o alguien nos dice, mira, esto está mal, no lo hagas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sería
¿Qué tengo que hacer? ¿O Señor, qué quieres que yo haga? ¿O sería... o endureceríamos nuestro corazón? Porque muchas veces pasan tiempo, pasan años y olvidamos lo que el Señor nos dijo que debemos hacer. Hay veces porque lo sabemos, pero también al alejarnos de la palabra lo vamos olvidando, va pasando a segundo plano en nuestra mente. Y también puede ser que estemos desanimados y que ya no preguntemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hay desánimo. Se fueron esas ganas del tiempo de cuando llegamos al Señor y estábamos con ese espíritu de servicio. Por ahí hay un desgano, hay un desánimo, una tristeza. Ya casi no interesa preguntar. Puede pasar que ya no preguntemos, no interesa preguntar, ¿no? Quizá también ya no preguntamos o no buscamos esas respuestas. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque estamos con unos planes que llenan todo nuestro tiempo. Unos anhelos, unos deseos, unas preocupaciones que ocupan todo el servicio a Dios, o todo lo que está relacionado con el servicio a Dios. Quizás ya no queremos ser instrumento en las manos de Dios, porque ya no queremos sufrir, o porque estamos sufriendo. Fíjese en Hechos, seguimos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque le está hablando a Ananías, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo va a ver lo manda el Señor a Ananías a verlo a Pablo, que estaba sin comer hacía 3 días. ¿Se acuerda que estaban en la casa de Judas, ahí quietito, esperando ciego, sin comer ni hacer nada? Como que no sabemos bien lo que le pasaba a Pablo, pero podía estar, Saulo estaba como choqueado, ¿no? Estaba ciego, imagínense, ¿no? La situación también en el cuerpo. Y en el versículo 15, cuando lo manda a Ananías, y el Señor acá te está hablando a Ananías y le dice, mira, el Señor le dijo a Ananías, ¿no? Ve, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, en el versículo 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quizás no estemos dispuestos a padecer, o cuando empezamos a padecer nos acobardamos y decimos, wow, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo, no voy a estar sostenido. Podría pasar también que no aceptas la voluntad de Dios, que no aceptamos la voluntad de Dios y estás esperando que las cosas cambien o queriendo cambiar las cosas. Esperando que cambien o queriendo cambiar. En una palabra, estamos tratando de hacer cambiar a Dios su voluntad. Podés pensar también que no estás apto para el servicio. ¿Se acuerdan? Moisés 5 veces le dice Señor, no. Y después termina diciendo Señor, no, directamente manda a otro, ¿no? Y el Señor se enojó, dice la palabra. Manda a otro porque yo en estas circunstancias no puedo, no voy a poder.
Puede pasar eso también. Lo que sabemos que Saulo, la disposición de Saulo fue otra. Él creyó, él se entregó a Dios. Ahora, recordando esas palabras, ¿no? ¿Qué quiere que yo haga? Nosotros debemos saber que hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Una es aceptar a Cristo. Una cosa que quiere el Señor es que creamos en Él. El Padre quiere que creamos a quien Él envió y que honremos al Hijo como honremos al Padre. Hermano, si no honramos al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Cuántas veces se ven religiones adorando y alabando al Padre, a Dios, a Jehová, pero no le dan honor al Hijo? Y si no le dan honor al Hijo y no honran al Hijo, no pueden honrar al Padre. Y Cristo quiere que lo honremos y que lo aceptemos en nuestra vida y que depositemos nuestra confianza en Él. Porque en el momento que Saulo le dice que quiere que yo haga, él lo primero que le dice es: deja de negarme, deja de perseguirme. Lo contrario de negar y perseguir es aceptar y confiar y servir, ¿no? Anote, por favor, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy, ahora. No puede no haber tiempo. Pablo en ese contexto le está hablando a personas que están creyendo en unas cosas que no tienen que creer, porque le están creyendo a falsos maestros y pueden perderse en la fe. Y esos mismos eran los que tenían que dispersar y que llevar el Evangelio. Y por eso le dice: aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Crean realmente sencilla, crean en una manera sencilla a Cristo. Crean sencillamente en Él, por fe, no por obra. No empiecen a cambiar cosas. Pablo estaba necesitando que fueran realmente creyentes genuinos, que no se perdieran en las manos de esos emisarios de Satanás. Si no aceptaste a Cristo hoy, no sabes lo que puede pasar dentro de un minuto, un segundo, si Dios decide que tu vida termine. Pues ya no vas a tener oportunidad, ¿no? Para aquellos que están escuchando o que van a escuchar este mensaje, no hay más tiempo. ¿Cuántos hay que no quieren hacer la voluntad de Dios en este sentido? También Dios quiere que nosotros hagamos cosas que a Él le agradan, lo que nos manda. Fíjese que Saulo dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y enseguida le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces Saulo se levantó y entró en la casa de Judas. Punto. Tampoco hay mucho cuestionamiento. No, porque aquí pero estoy ciego, ¿qué me va a pasar? No hay nada, hay obediencia, ¿no? Fíjese que la vida de Saulo comienza en pura obediencia y Dios le dice: quiero que seas obediente. Cuando le da esa directiva: haz esto y haz esto y haz esto, le está diciendo, le está dando directivas para que obedezca.
Porque si no le hubiera dado la posibilidad de decir, bueno, mira, ¿qué te parece? ¿Vas para allá? ¿O preferís ir a lo de Judas? ¿O preferís ir a otra casa, en vez de la casa a la derecha, a la izquierda? O sea, no, le hubiera dado alguna posibilidad, pero no le da posibilidad. Dios comienza ahora de la vida de Saulo diciéndole, quiero que me sirvas, quiero que hagas lo que te digo. Punto. La Biblia no fue escrita para que la leamos solamente, la debemos leer, por supuesto, sino para que la obedezcamos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Quién no responde a quién quiere? ¿Qué quieres que yo haga? Palabra. Hebreos 12:28, que lo yo y el hermano Elías. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios hoy? Con temor y reverencia. Estamos muy cuestionadores, estamos como el salmista diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Saulo no preguntó nada. Se levantó, lo agarraron de la manito y se fue a donde le dijo el Señor. No, pastor, yo no quiero pasar por esto. No quiero sentir esto. Anote por favor 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios, Pablo está allá por ser sacrificado, por ser para su segundo encarcelamiento romano. Y dice el apóstol a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida, la metáfora de la vida cristiana como una batalla es hablada y es mencionada por Pablo varias veces. Le está diciendo, los negocios de la vida son los negocios de este mundo. Todos los negocios que el mundo nos ofrece. Todo lo que nos ofrece, todas las posibilidades. Todo lo que nos puede seducir. Dice, debes dejar de enredarte en los negocios, en el pecado, ¿no? Dejar de enredarte en el mundo y el pecado. Porque el mundo ofrece eso. Es una de las fuentes del pecado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo... Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. ¿A qué estamos obedeciendo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O mundo, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué tenés para mí? No, porque son dos ofertas, son opciones. Hay otra cosa que quiere que hagamos el Señor, y es que anunciemos su palabra. Vamos a Hechos, seguimos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Vamos a leer al 20. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, es decir, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué sigue el próximo versículo? Ve, ¿qué dice? Leamos todos. Enseguida en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Tardó mucho? No. Enseguida.
Cuando alguien nos dice, cuando nos dan un consejo en el Señor, no pasa, no hagas esto, estás desviado del camino, oremos. O cuando nos dicen, te queremos ayudar, no lo hagas, estás desviando la vereda, tus veredas se están torciendo. Debemos entender que estamos alejándonos de la obediencia a Dios y que todo lo que nos llega son instrumentos por hermanos, instrumentos en manos de Dios que Él usa justamente para que sigamos en obediencia, para que le podamos seguir preguntando qué quiere que yo haga y no que queramos estar cambiando las cosas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hay algo que el Señor quiere que usted haga, hermano, hermana, que no puede hacer otro? Usted me dice, no, yo vengo los domingos, no, está bien. Bárbaro. Leo la... Bien. ¿Cómo está sirviendo? Hay algo que Dios quiere que usted haga que no puede hacer otro en el cuerpo espiritual de Cristo, como miembro del cuerpo espiritual de Jesucristo. Pregunte en su corazón, preguntemos en nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo hoy? A la pregunta, si nosotros preguntásemos, ¿qué quieres que yo haga? Si hay una respuesta para nosotros hoy, yo estoy haciendo esto. Yo estoy siguiendo la voz de Dios, la voluntad del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves que antes que naciese lo separó para algo? Te santifiqué, te aparté para algo. Algo que vas a hacer vos y no va a ser otro, porque te santifiqué y te separé a vos, no a otros los separé, pero a vos te separé para algo. No solo te conoció, sino que te apartó. Te puso en un lugar aparte para Él, para que cumpla su propósito. Amén. En Génesis 2:1, Dios le dice a Abraham que deje su parentela, que deje esa tierra y que él le va a mostrar la tierra donde tenía que ir, pero no le da muchas especificaciones, no le da todo un cronograma, no le da un mapa, pero obedece, le dice agarra todo y anda. A José en un momento le da un sueño que los hermanos se postrarían ante él, pero hasta que pasó esto, pasaron muchos años. Cuando llegan los hermanos de Egipto y se postran ante José, no le dio un plan paso por paso, le dio, o sea, paso por paso entero, y le dijo, bueno, ahora tenés punto 1, punto 2, punto 3, no, le dio el punto 1. Y mientras iba caminando, iba cumpliendo el propósito de Dios. Moisés esperó. ¿Cuántos años esperó Moisés hasta que recibió la guía de Dios? 40 años. Hasta que Dios le dijo, ahora sí, anda y haz esto. Pero no le dio un cronograma todo completo. Fueron revelaciones, fueron día a día, día a día, día a día. Vemos pedacitos del propósito de Dios para nosotros. Vemos fragmentos del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Amén? No vemos todo completo. Que podamos esta mañana preguntarnos, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que podamos también en nuestro acercamiento a Cristo
recibir la respuesta y hacer lo que Él quiere que hagamos para que nos agarre todo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias por haber traído palabras, Señor. Gracias por tu consejo, Dios mío. Gracias por manifestar, Señor, y revelar tu mente para nosotros, tu voluntad. Nosotros dejamos todo en tus manos, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Te pedimos que realmente bendigas esta congregación, cada hermano, Señor, la iglesia de tu Hijo Jesús, Señor. Nos bendigas grandemente, Señor. Queremos acercarnos a esa sabiduría divina, queremos acercarnos a tu palabra. Nosotros dejamos este día en tus manos, toda la semana también, para que tú sigas obrando con tu palabra poderosa en nuestros corazones. Y realmente que podamos servirte, Señor, con un corazón entregado totalmente a ti, Señor, como hizo Saulo, mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? En el nombre de Jesús. Amén.